Esta es la presentación número. Pues creo como 65, sí, creo yo. Seguimiento de la pandemia. Sí. Vamos a hacer, cuando venzamos la pandemia, va a ser las memorias de la doctora Portillo de la pandemia. A la espera de, doctora. A la espera de, la vez pasada vine al inicio de la Semana Morazánica, hablé sobre precaución, ¿verdad? Todo lo que implicaba. Pero ahora, bueno, estamos a ver qué es lo que va a pasar. Algunos colegas dicen que se va a diseminar, se van a elevar los indicadores. Yo solo traigo aquí una expectativa. En primer lugar, esta gráfica de tendencias, que creo que ya toda la teleaudiencia la conoce, que me gusta mucho, en la cual por primera vez, desde la semana pasada, estamos viendo que la tendencia es al descenso, ¿verdad? Los casos siguen elevados, pero hay tendencia al descenso. Otra vez podemos ver casitos, puntitos abajo, ¿verdad? En la línea ahí, y eso, bueno, puede ser una buena noticia. En el siguiente vemos que el mapa de riesgo está volviéndose otra vez amarillo y blanco, ¿verdad? Ha estado todo en rojo la semana pasada, que es el pequeñito. Había solamente La Paz, ¿verdad? Que tanto hemos estado celebrando, la llegada del doctor Sierra Hoffman, estaba en azul. Pero bueno, también, ¿verdad? Puede ser de mucha alegría. Y en la siguiente es la que es interesante, ¿verdad? Porque resulta ser que yo alguna vez lo hablé aquí, cuando se unen los decesos, la curva de tendencia de decesos con la curva de tendencia de los casos, ojo, quiere decir que al mismo ritmo de casos, al mismo ritmo de muertos. Entonces esto es bien interesante y ya vamos a ver por qué. Y bueno, entonces es las preguntas que yo quisiera hacerme y a las cuales tengo gran expectativa de la respuesta, ¿verdad? ¿Están mejorando realmente estos indicadores? Podemos dar un respiro para empezar de nuevo, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, hagámonos estos cuestionamientos. Hay menos positivos, ¿verdad? Lo han estado viendo aquí con el doctor Videa, ¿verdad? Lo estoy viendo aquí con esta curva de tendencia, pero esos menos positivos son con disminución de pruebas y menos contagios sin restricciones en la movilidad. Eso es bien raro, eso no sucede así, porque estas enfermedades, ya lo hemos visto y lo estamos viviendo, se diseminan por movilidad de seres humanos, la enfermedad respiratoria, y por eso es una pandemia, ¿verdad? Se convierte en una pandemia. La otra pregunta es, o el otro aspecto es la alta letalidad. Sigue habiendo alta letalidad, por eso esa curva se está uniendo con la de los decesos. O sea, tal vez hay menos casos, pero hay alta letalidad. Y bueno, y eso se da con disminución de casos y con bajo porcentaje de cobertura de vacunación completa. Y esta es la pregunta tal vez más interesante e importante, porque cuando ya Israel tenía más del 63% de personas vacunadas, es que empezó a ver sus indicadores descender, y nosotros todavía no llegamos ahí, como vamos a ver. Lo otro es el ingreso y mortalidad de muy graves. Los hospitales nos estamos llenando de personas muy graves. Esas UCI siguen para arriba, ha empezado a descender, pero la gente está muriendo. Y bueno, y eso va junto con la baja contagiosidad. Es extraño, porque generalmente recuerden que la mortalidad es un porcentaje de la historia natural de la enfermedad. Sí. Entonces uno se plantea, bueno, ¿y esto será real o qué pasa? Y lo último que me parece interesante es que hay una disminución de la ocupación hospitalaria. Es evidente, las gráficas lo muestran, ¿verdad? De estos días, y creo que la semana antes incluso ya estaba descendiendo, pero eso es extraño y muy grave, porque el hecho es que están aumentando los niños ingresados y las embarazadas ingresadas. Y eso lo ha dicho todo el mundo en todos los hospitales, ¿verdad? Tremendo. Muy bien. Entonces, ahora yo traía aquí entonces las gráficas de Israel, ¿verdad? Comparando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ese es mi temor. Por eso estoy en espera de, y espero que todos nos pongamos en espera de con cautela. Miren, Israel he escogido, una fecha. Honduras está ahí abajo con un 25% de vacunación completa. No he traído el otro desglose porque realmente la protección se alcanza con vacunación completa, ¿verdad? Pero entonces nivelé que todos los países que traigo a comparar, que son 4, vayan en similar fecha, por octubre 10 del 2021. Entonces vemos a Israel, por ejemplo, que tenía 61.7%, y Honduras, cuando ya tenía otra vez elevado varias curvas. ¿Y eso qué significa? Que aunque tienen completas sus vacunaciones, siempre hacen unos picos otra vez. España, el 77.9% de su población, la vez pasada lo hablábamos, igual hay 5 olas que se elevaron y volvieron a descender, está en su descenso, y Honduras solo tiene el 25%. Entonces usted puede ver ahí a Honduras grisito que se eleva, baja, pero eso también tiene que ver con el subregistro que tenemos y probablemente una poca cantidad de pruebas que se estén haciendo. Portugal, ¿verdad? En Portugal el 84.7% de la población ya alcanzó vacunación
vacunación completa versus Honduras, que tiene 25%. Y miren ustedes cómo estuvo allá por aquella época entre noviembre y febrero 24 del 2021, noviembre del 2020 y febrero 24 del 2021. Y aún así, Portugal tuvo elevaciones, ondas y descensos. Entonces, bueno, y Suecia, lo traje porque Suecia, creo que alguna vez lo comentamos aquí, un país que confió en inmunidad de rebaño y tuvo que retroceder porque miren ustedes qué dramático, sí, una dramática elevación que tuvo de noviembre 16 a febrero 20, a junio, hasta hace poco, ¿verdad? Enorme. Entonces eso fue un arrepentimiento que tuvieron los epidemiólogos suecos y ya tenían el 64.9% de las personas vacunadas y Honduras el 25%. Entonces, ¿qué me puede a mí hacer pensar que Honduras no va a ser diferente? O sea, ¿por qué voy a sentirme yo esperanzada de que esto no se vuelva a elevar? Entonces, por eso, verá, en la siguiente lámina, que es la última, yo quisiera hacer algunas observaciones para que todos nos pongamos a pensar, muy pensativos. En primer lugar, que seguimos en pandemia. En Honduras seguimos en pandemia y con indicadores altos, aunque aparentemente la hospitalización esté bajando y los viajes estén bajando. Hay mucha gente que está con COVID y se está quedando en sus casas. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. El riesgo existe. En primer lugar, hay que vacunarse con el esquema que se le ofrece. Hay mucha gente que ellos mismos lo dicen porque no le daba tiempo o qué sé yo. Pues entonces, si ya llegó cerca de su casa, por favor, vacúnese. Por favor, sea responsable consigo mismo y con su familia, porque esta es una enfermedad de burbuja familiar. No importa la vacuna que le ofrezcan. Sí, no importa la que le ofrezcan, todas son buenas. No invente su propio esquema. Mire, tenemos esos dos extremos, gente que no se quiere vacunar, gente sanitaria que a su familia y a ellos mismos no se están vacunando y están ingresando graves porque tienen una alta carga viral de exposición. Pero además tenemos gente que por otro lado se está inventando su propio esquema de reforzamiento, dosis extra, etcétera. Entonces no invente, ¿verdad? Eso yo les decía la vez pasada, ahí sí hay una clara evidencia y acuerdo, consenso mundial de qué es refuerzo, qué es dosis adicional, etcétera. Hay que esperar a esos avisos. El sistema inmune no se juega. El tercero, use doble mascarilla en lugares donde no hay ventilación y hay personas sin distanciamiento social. O sea, no hay que enredarse, hay que tener sentido común. Si usted va en un bus, póngase doble mascarilla, porque hay mucha gente que no conoce. Aquí lo que pone, cuida su burbuja familiar y cuídese de vecinos, familiares y conocidos que no lo son. Alguien muy cercano me decía, hable más de la burbuja familiar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en los hospitales muchísimos ancianos que no están vacunados en primer lugar y que en segundo lugar no salen. Gente muy mayor, 81 años, 94 años. Entonces, ¿quién los contagió? Su burbuja familiar o la persona, mejor dicho, que no era de su burbuja familiar y lo trajo a su casa. Entonces, es muy importante que sea de sentido común el alejarse de las personas, el estar en sitios ventilados, el no permitir que porque es mi primito con el que me crié, pero vive fuera de mi casa, llegue a visitarnos sin tomar las debidas precauciones y mejor que no llegue. O sea, ¿por qué no hacemos una videollamada? ¿Por qué no le hablamos por teléfono todos los días, 3 veces al día? Pero que no cometan el error de pensar que porque están vacunados no pueden ser portadores o no pueden llevar el virus a la casa. Tenemos gente que está ingresando grave al hospital, muy joven, con doble dosis. Y eso no significa que la vacuna no sirva. Lo que pasa es que también la vacuna no es invencible. Y si hay una gran carga viral o problemas personales que usted no conoce, de problemas inmunitarios, puede que usted se contagie. Y el problema con el COVID es que no sabemos quién se va a poner grave. Si todos supiéramos que vamos a estar asintomáticos, si todos supiéramos que vamos a pasar tranquilos, si todos supiéramos quién es el que se va a morir, pues creo que empezaríamos a ayudarlo, a acompañarlo, ¿verdad? Y a llorarlo, pero no lo sabemos. Entonces yo sugiero, pido que por favor estemos expectantes de que cualquier cosa que hagamos será muy buena para protegernos. Bueno, doctora, gracias. Importantes reflexiones. Y a esperar también la respuesta a esta interrogante, ¿verdad? De los claro que sí. Porque aquí es donde queda concentrada una buena parte. Y yo quería agregar otra pregunta que es muy de hoy, ¿verdad? Y es que el 10 de octubre ya pasó, fue la semana pasada,
Y habíamos quedado con que el 10 de octubre se vencía el plazo de la vida útil de las vacunas. 10 de ¿verdad? octubre pasó ayer. Sí, pasó ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser importante que a la hondureñidad se nos plantee cuánta vacuna se pudo haber perdido. La OMS establece que hay un porcentaje de pérdida en las vacunaciones que es debe ser mínimo, sí, ¿no? del 5 al 10%. Hoy Colombia reiteró que es 0.04% en Colombia. O sea, ellos han sido tan eficientes en vacunar que solo han perdido el 0.04% de la vacunación, de la vacuna programada para ser inoculada. Entonces en Honduras pues sería muy bueno porque teníamos esa sorpresa que nos iban a dar, ¿verdad? De que íbamos a tener no sé cuántos miles de vacunas que no se iban a poder inocular y que se iban a perder. Entonces sería interesante, ¿verdad?, que nos dijeran. Tener respuesta en las próximas Sí, horas, claro por lo que menos. La doctora Silvia Portillo, interesantes aportes, como todos los lunes, en materia de combate, de seguimiento al COVID-19. Más información de